Demuestre que los segmentos de recta que unen los puntos medios de dos lados del triángulo de vértices -2,3, 4, -1 y -4, -3 son paralelos al tercer lado del triángulo y tienen la mitad de su longitud. A este punto vamos a llamarle a este B y a este C. Estos son los vértices del triángulo. Vamos a unirlos para formar el triángulo. Para entender el problema, vamos a dibujar este triángulo acá sin las coordenadas, en forma aproximada. Dice el problema, demuestre que los segmentos de recta que unen los puntos medios de dos lados del triángulo de vértices. Bueno, los puntos medios de los lados pues serían este para el lado AB, para el lado AC sería este, y para el CB o BC sería este. A este punto medio vamos a llamarle D, a este E y a este F. Dice el problema, demuestre que los segmentos de recta que unen los puntos medios de dos lados del triángulo, este y este son dos lados, y estos son los puntos medios de esos lados. Demuestre que los segmentos de recta que unen los puntos medios de dos lados, o sea, este segmento de recta, que este segmento de recta es paralelo al tercer lado, sí, porque estos son dos lados, y este es el segmento de recta que une los puntos medios de esos dos lados del triángulo. Hay que demostrar que este segmento de recta es paralelo al tercer lado del triángulo y tiene la mitad de la longitud de este lado, o sea que la distancia de F a D debe ser la mitad de la distancia de B a C o de C a B. Hay que demostrar entonces que estos dos segmentos de recta, este y este, son paralelos y que este mide la mitad de lo que mide este.
Eso es para estos dos lados. Pero ahora para estos dos lados. Si uno los puntos medios de este lado y de este, sería así. Hay que demostrar que este segmento de recta es paralelo al tercer lado, que sería este en este caso. Y que este segmento de recta tiene la mitad de la longitud de este segmento de recta. Ahora, para estos dos lados, si uno los puntos medios de esos dos lados, trazo esta línea o este segmento de recta, debemos demostrar que este segmento de recta es paralelo a este lado, que sería el tercer lado, en ese caso, y que este segmento de recta mide la mitad de lo que mide este lado. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular los puntos medios, las coordenadas de los puntos medios de los lados del triángulo. Para el punto medio del lado AB, o sea, para estos puntos, el punto medio se calcula sumando las coordenadas en X y luego dividiendo entre 2, sumando las coordenadas en Y y luego dividiendo entre 2. Menos 2 más 4 es 2. Entre 2 me da 1. Esa es la coordenada en X del punto medio, 1. Luego, para Y, 3 menos 1 es 2. Entre 2, 1. Quiere decir que el punto medio tiene coordenadas 1,1. Este punto sería el D de acá. Ahora, para este lado, el punto medio de este segmento, que tiene por extremos B y C. Sumamos las coordenadas en X. 4 menos 4 me da 0. Luego entre 2, 0. La coordenada en X del punto medio es 0. Ahora, menos 1 menos 3 es menos 4. Entre 2, menos 4 entre 2 es menos 2. Entonces la coordenada en Y es de menos 2. Por lo tanto, el punto tiene coordenadas 0, menos 2. Sería este. Este es el punto E. Ahora el punto medio del lado AC. AC. Menos 2 menos 4 es menos 6. Entre 2, menos 3. Menos 3. Ahora 3 menos 3, 0. Entre 2, 0. Se trata del punto menos 3,0. Es este. Ese es el punto F. Ya tenemos los puntos medios. Ahora los segmentos que unen los puntos medios. Para este lado y este lado del triángulo. Los puntos medios son F y D. Vamos a unirlos. Se trata de demostrar
que este segmento de recta es paralelo a este tercer lado del triángulo y que mide la mitad, que este mide la mitad de lo que mide este segmento. Primero, ¿cómo demostramos que el segmento FD es paralelo al segmento BC o CB? ¿Cómo demostramos eso? Para hacer esa demostración, vamos a introducir la idea de pendiente. No vamos a poner la fórmula formal para calcularla. Únicamente vamos a decir cómo se calcula gráficamente. Acá lo vamos a explicar. Tenemos un segmento de recta y tenemos otro segmento de recta. Se quiere demostrar si esos segmentos son paralelos. Nada más trazamos un triángulo así. Aquí trazamos una línea vertical y acá una horizontal. Ambas líneas parten de los extremos del segmento. Acá hacemos lo mismo. Una vertical y una horizontal. Enseguida dividimos lo que mide la vertical entre lo que mide la horizontal. Acá también hacemos lo mismo. Si nos da el mismo resultado la división, entonces decimos que ambas rectas o ambos segmentos de recta tienen la misma pendiente. Y luego concluimos, como las pendientes de las rectas son iguales, entonces las rectas son paralelas o los segmentos de recta son paralelos. Este segmento sería paralelo a este. Eso vamos a hacer. A la pendiente se le representa usualmente con la letra M minúscula. Entonces vamos a calcular la pendiente del segmento FD. La pendiente de FD. Aquí nos imaginamos al triángulo que dijimos, que tiene como hipotenusa al segmento. La vertical mediría mediría 1 y la horizontal mediría 1, 2, 3, 4. Sería 1 entre 4 y eso es la pendiente del segmento FD. Partiendo de este punto, trazo una línea vertical. Partiendo de este punto, trazo una línea horizontal. Ambas se cruzan aquí. Este segmento mide 1 unidad y este segmento mide 4 unidades. Sería 1 entre 4. Es la pendiente del segmento FD. 1/4. Ahora la pendiente del segmento BC o CB. Aquí se traza una vertical y una horizontal. ¿Cuánto mide este segmento? 2 unidades. ¿Cuánto mide este segmento? Pues serían 4, 4, 8. Son 2 entre 8. 2 entre 8 es 2 octavos, que es 1/4.
Entonces, como nos da lo mismo que acá, un cuarto, podemos decir que la pendiente del segmento FD es igual a la pendiente del segmento CB. Por lo tanto, vamos a concluir, como las pendientes son iguales, que los segmentos son paralelos. Por lo tanto, FD y CB son paralelos. Ahora dice el problema que hay que demostrar que este segmento mide la mitad de lo que mide este. Para eso vamos a calcular la longitud de los segmentos usando la fórmula de distancia entre dos puntos. El segmento FD, ¿cuánto mide? Calculo la distancia entre F y D. Aquí está F y aquí está D. Resto las coordenadas en X, elevo al cuadrado, resto las coordenadas en Y, elevo al cuadrado, sumo los resultados y luego saco raíz. Para F y para D, menos 3 menos 1 es menos 4 al cuadrado, 16, más, ahora 0 menos 1 es menos 1 al cuadrado, 1. Esto es raíz cuadrada de 17. Es lo que mide este segmento. Ahora el segmento CB. Voy a calcular la distancia entre el punto C y el punto B. Menos 4 es menos 8 al cuadrado, 64, más, ahora menos 3 menos 1 es menos 3 más 1, que es menos 2 al cuadrado, 4. Esto es la raíz cuadrada de 68. Resulta que 68 se puede dividir entre 4 y me da 17. O sea, 4 por 17 es 68. Entonces puedo escribir yo esto así. Raíz cuadrada de 4 por 17. Y luego, como raíz cuadrada de 4 es 2, puedo poner 2 por la raíz cuadrada de 17. O sea que la distancia entre C y B es 2 raíz cuadrada de 17. Y la distancia entre F y D es nada más una raíz cuadrada de 17. Entonces, esta distancia es la mitad de esta distancia. O sea, la longitud del segmento FD es la mitad de la longitud del segmento CB. Lo voy a poner aquí con símbolos. FD es la mitad de CB. Era lo que queríamos demostrar. Ahora vamos a hacer lo mismo para los otros segmentos que unan los otros puntos medios. Para los puntos medios D y E, unimos los puntos medios.
Se trata de demostrar que este segmento es paralelo a este lado del triángulo y que este segmento mide la mitad de lo que mide este lado del triángulo. O sea, vamos a hacer esto mismo, pero ahora para este segmento. Vamos a calcular la pendiente de ED y la pendiente de CA y ver si son iguales. Para la pendiente de ED, trazo una línea vertical, luego una horizontal. ¿Cuánto mide esta línea? Mide 1, 2, 3 unidades. Y esta línea mide 1 unidad. Entonces la pendiente del segmento ED es 3 entre 1, que es 3. Ahora, para este segmento, trazo una línea vertical y una horizontal para formar este triángulo. ¿Cuánto mide esa línea? Acá se puede ver 3 más 3, 6 unidades. ¿Cuánto mide esta línea? 2 unidades. 6 entre 2 es 3. Entonces ambas pendientes son iguales. Puedo decir que MED es igual a MCA. Y debido a eso, como las pendientes de los segmentos de recta son las mismas, puedo decir que ambos segmentos son paralelos ED y, por lo tanto, ED y CA son paralelos. Ahora, la longitud. Se trata de demostrar que la longitud de este segmento es la mitad de la longitud de este segmento. Voy a calcular la distancia entre E y D. Entre E y D. 1 menos 0, 1 al cuadrado, 1. Más 1 menos menos 2 es 1 más 2, que es 3 al cuadrado, 9. Esto es raíz cuadrada de 10. Ahora para el segmento CA. CA. La longitud del segmento CA. La distancia entre el punto C y el punto A. Menos 4 menos menos 2 es menos 4 más 2, que es menos 2 al cuadrado, 4. Más menos 3 es menos 6 al cuadrado, 36. Esto es raíz cuadrada de 40. Resulta que 40 se puede poner como 4 por 10. 4 tiene raíz cuadrada exacta, que es 2. Entonces puedo poner esto así.
Observe cómo ED mide raíz cuadrada de 10 y CA mide 2 veces raíz cuadrada de 10. O sea que esta longitud es la mitad de esta. Puedo decir que ED es 1/2 de CA. Ahora vamos a unir este punto medio y este. Se trata de demostrar ahora que el segmento FE es paralelo al segmento AB y que la longitud del segmento FE es la mitad de la longitud del segmento AB. Para eso vamos a calcular la pendiente de cada segmento. La pendiente del segmento FE y la pendiente del segmento AB. Para el segmento FE, vamos a borrar estas líneas para que quede más despejada la figura. La pendiente del segmento FE. Se trata de un segmento que va hacia abajo al avanzar de izquierda a derecha. Entonces el triángulo vamos a formarlo así. ¿Cuánto mide esta distancia? 2 unidades. ¿Y esta distancia? 3 unidades. Sería 2 entre 3. Nada más que no lo hemos dicho, pero lo vamos a decir. Cuando el segmento de recta va hacia abajo al avanzar de izquierda a derecha, la pendiente es negativa. Entonces, aquí tenemos 2 entre 3. 2 tercios. Pero como el segmento FE va hacia abajo al avanzar de izquierda a derecha, sería la pendiente negativa, menos 2 tercios. Ahora para el segmento AB. Repetimos, no queremos poner la fórmula de pendiente aquí, para no hacer esto más largo, porque tendríamos que explicar eso. Es fácil de entender el concepto de pendiente en forma de avance, y cuando la recta va hacia abajo al avanzar de izquierda a derecha, la pendiente es negativa. Si va hacia arriba es positiva. Eso es fácil de entender. Ahora para el segmento AB. También va hacia abajo el segmento AB. Trazamos una vertical y luego una horizontal. Y así se forma este triángulo. ¿Cuánto mide este lado del triángulo? De este triángulo rectángulo. Mide 4, ya que esta línea pasa por ahí, por esa marca. 1, 2, 3, 4. Es lo que mide esta línea. 4. ¿Y esta cuánto mide? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Es 4 entre 6. 4 entre 6, usted sabe, es lo mismo que 2 entre 3, sacando mitad arriba y mitad abajo.
O sea que tengo 2/3. Y como el segmento de recta AB va cayendo, digamos, al avanzar de izquierda a derecha, esto se inclina así, va bajando. Entonces, esta pendiente es negativa. Ambas pendientes son iguales. La pendiente de FE es igual a la pendiente de AB. Como son iguales las pendientes, entonces los segmentos de recta son paralelos. O sea, que el segmento de recta FE es paralelo al segmento de recta AB. Por lo tanto, FE y AB son segmentos de recta paralelos. Ahora hay que demostrar que la longitud del segmento de recta FE es la mitad de la longitud del segmento de recta AB, calculando distancias. FE, la distancia entre el punto F y el punto E. Resto las coordenadas en X, elevo al cuadrado, resto las coordenadas en Y, elevo al cuadrado, sumo los resultados y saco raíz. Menos 3 menos 0 es menos 3 al cuadrado, menos 3 al cuadrado, 9 más. Ahora, 0 menos menos 2 es 0 más 2, que es 2 al cuadrado, 4. Esto es la raíz cuadrada de 13. Esta es la distancia entre F y E, la longitud del segmento de recta FE. Ahora el segmento de recta AB. AB. 4 menos menos 2, 4 menos menos 2 es 4 más 2, que es 6 al cuadrado, 36, más menos 1, menos 3, menos 4 al cuadrado, 16. Esto es 36 más 16, ¿cuánto es? 6 más 6 es 12. 30 más 10 son 40. 40 más 12, 52. Resulta que 52 es lo mismo que 4 por 13. Entonces yo puedo poner esto así. 4 tiene raíz cuadrada exacta, que es 2. Aquí se puede ver que el segmento FE mide raíz cuadrada de 13 y el segmento AB mide 2 veces raíz cuadrada de 13. O sea que este segmento mide la mitad de lo que mide este. FE es la mitad de AB. Esto era lo que queríamos demostrar. Era lo que nos pedían.